Estoy junto al doctor Carlos Gómez, ginecólogo de En Salud, para hablar hoy de embarazo ectópico, Carlos. Encantado. Encantado. Oye, bueno, todas las personas están acostumbradas a entender que el embarazo, como conceptos muy generales, se produce en el útero. ¿Qué es embarazo ectópico? ¿Por qué se define así? Bueno, el embarazo, la gestación, la concepción se produce por la unión de los gametos, ¿no es cierto? Y comienza a desarrollarse el embrión en montones de células. El espermio y el óvulo. El óvulo se juntan y ahí comienza a separarse, a producirse las células. Exacto. Pasa blastocisto. Eso transcurre por la trompa. ¿Hagamos el viaje? Hagamos el viaje. Acá viene el espermio. Subió el espermio por aquí. Y el óvulo viene aquí en la trompa. ¿Y se encuentran dónde? Busquemos los puntos. Ahí. En la trompa. Ya. Perfecto. Se encuentran ahí. Se produce la fecundación. Exacto. Y comienza el desarrollo de las primeras células que se llama mórula. Avanza. Viaja por ahí. Al cabo de unos días, aumentan las células, se comienza a producir un pequeño vacío adentro. Eso Correcto. se llama blastocisto. Y en ese momento el blastocisto entra a la cavidad del útero. Exacto. ¿Qué es esto? Esta cavidad está cubierta por una capa que se llama el endometrio. Endometrio, sí. Que se ha preparado durante los 20 días previos a la llegada del embrión. La ovulación fue el día 14. Claro. Pero aquí se demora como 4 días en llegar acá. Y acá está esto como un pastito fresco. Exactamente. Irrigado, harta sangre, nutrientes, esperando ahí. Perfecto. Y llega, el embrión se adosa a la pared. Ajá. Y comienza a producir ciertos tejidos que van entrando dentro del endometrio. Exacto. Para conseguir que lleguen glóbulos rojos de la madre, llegue sangre y le empiece a alimentar. Alimentar, perfecto. Cualquier embarazo que ocurra fuera de la cavidad uterina y del endometrio se denomina embarazo ectópico. Incluso aquellos que se pueden producir adentro del músculo del útero, aun cuando estén en el útero. Mira, veamos la imagen a continuación que explica o muestra, ¿no es cierto?, gráficamente lo que tú ya has señalado, los lugares donde esto se puede presentar, incluso otros, ¿no es cierto?, que puede ser la cavidad abdominal. Y acá tenemos algunos. Ahora, vamos a hablar de los más frecuentes. Ya. Los más frecuentes se producen a nivel de la trompa. En algún momento, desde la fecundación que ocurrió acá, el huevito no sigue, el embrión no sigue el camino directo hacia el útero. Hacia el útero. Y se detiene. Y al avanzar el desarrollo a blastocisto, comienza a generar sus raíces y a instalarse en un lugar donde no le correspondía. Correcto. Aquí hay un ejemplo que se detuvo acá, otro que se detuvo antes de llegar a la cavidad y algunos que se han devuelto una vez fecundados y se pueden instalar aquí. Y hay veces que el blastocisto puede caer y llegar al ovario e implantarse en el ovario y ahí generar las raíces. También puede hacerlo, como tú decías antes, en alguna asa intestinal o en un tejido que está alrededor de las asas que se llama el epiplón. También se puede implantar ahí. En ocasiones puede ser cervical, porque se pasó de largo. Claro, en lugar de pasa de largo hacia abajo. Largo y se implantó a nivel del cuello. Correcto. En la cicatriz de cesárea, pero ahí no se llama embarazo ectópico porque se va a desarrollar adentro. Claro. Sí puede producir otro problema, que es que la placenta se insertó en una zona cicatricial y pueden estas cotiledones que se van metiendo atravesar y eso se transforma en un embarazo con una placenta acreta. Correcto. Dentro de estas ubicaciones, bueno, la pregunta es, y a lo mejor usted en la casa se hace la pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué se puede producir esto? O sea, si la naturaleza, ¿no es cierto?, la biología es que esto se encuentra, como tú decías, después viaja, se anida acá, ¿por qué puede ocurrir esto? Que a mitad de camino, que se devuelva, que pase de largo. ¿Qué hace que esto pueda ocurrir? Yo creo que la pregunta mucha gente. Bueno, yo creo que es importante. En general, una mujer sana, que no ha tenido hijos previamente, que es su primer embarazo, claro, tiene generalmente un embarazo donde corresponde, en el útero, y es un embarazo normal. Ahora, ¿cuándo el embarazo tiende a quedarse en un lugar distinto? Primero, cuando la mujer ha tenido infecciones, ya sean de transmisión sexual o infecciones ginecológicas, que hacen que en este tejido de la trompa se produzcan cicatrices. Y esas cicatrices hacen que el viaje no sea completo y se detenga. Siempre hay, o casi siempre hay, un antecedente de un cuadro inflamatorio pelviano, de antecedentes de pérdida, antecedentes de aborto, generalmente de condiciones que produjeron que esto se produjera ahí. Si lo queremos hacer más gráfico aún, esto podría ser una autopista
¿no es cierto? El óvulo es un vehículo que hay y si tengo infección o tengo problema antes, está lleno de hoyos esta autopista y caigo en ese hoyo, caigo en ese agujero, ¿no es cierto? Y no puedo seguir andando. Exactamente. Es una autopista dañada para el pobre óvulo. ¿Sí? Ahora, hay mujeres que pueden tener incluso la trompa completamente obstruida, o casi correcto. completamente obstruida. Correcto. Y solamente va a pasar el espermio y va a fecundar el huevo fuera de la trompa y el huevo se puede llegar a desarrollar. Correcto. Hay algunos casos bastante especiales de mujeres, por ejemplo, que han perdido una trompa. Y la ovulación no siempre es del mismo ovario. Sí. Va ovulando de un lado o del otro. Sí. No necesariamente siempre rítmica, pero generalmente se van intercambiando de un ovario al otro ovario. Hay veces que este ovario produjo la ovulación, Sí. pero la única trompa que está al otro lado. Ajá. Por lo tanto, el viaje del huevito es más largo. Sí. Ahora, el huevo no pasa por el aire. Esto está metido dentro de un espacio que se llama la cavidad peritoneal. Correcto. En un espacio que está aquí detrás del útero, que se llama el espacio de Douglas. El líquido que acompaña al huevito cuando sale cae en este espacio, como en una pequeña tacita. Claro, un recipiente. En la cual está flotando la trompa también. Entonces la trompa comienza a succionar de alguna forma a través de unos cilios que tienen las células. Unos pelitos. Y comienza a traer el huevito hasta la trompa. Y por el otro lado vienen los espermios que se van a juntar generalmente en la parte más distal, que es el ámpula. ¿Qué pasa con una mujer que tiene este tipo de embarazo? ¿Qué síntomas tiene? ¿Es delicado? ¿Puede arriesgar la vida de la mamá en estos casos? Cuéntanos un poquito ahora, vámonos a la clínica, digamos. ¿Cómo es la manifestación de esto? Bueno, vamos a hablar de los más frecuentes, que son los embarazos tubarios. Exacto. ¿Ya? Que se habla de tubario y ectópico. Ectópicos son todos, los tubarios son los embarazos que ocurren en la trompa. Correcto. Como tú te puedes imaginar, aquí hay un tejido especializado. Exacto. Que permite que el embrión o el se anide. trofoblasto se anide y comience a tomar Y un la sangre. espacio por lo demás también importante. Acá el tejido es muy delgado y por lo tanto en la medida que va buscando la sangre puede romper un vaso sanguíneo y producirse una hemorragia. Exacto. Cuando no hay un control o síntomas previos, se produce la hemorragia y la mujer va a responder con un intenso dolor. En general acompañado también de pequeños goteos que dice estoy con síntomas de pérdida. Son goteos que no tienen coágulo, goteos que son café o rojito, que se va progresando y comienza a aparecer dolor porque el sangramiento puede no ser brusco instantáneo, sino que ir produciéndose de a poco. Ahora, hoy día que contamos con ecografía, si a la semana y media de atraso no se ve el embarazo acá y los niveles hormonales dicen que sí hay un embarazo de la hormona gonadotrofina coriónica. La gonadotrofina coriónica. Hay que ir a mirar si acaso el embarazo está en otra parte o no. Correcto. Tú hablas de sangramiento, hablabas de un fuerte dolor abdominal. ¿Existen algunos otros síntomas de alerta cuando la persona, la mujer, ¿no es cierto?, está con estos dolores, va a servir su urgencia? Cuéntanos un poquito qué pasa ahí. ¿Se hace la ecografía inmediatamente? ¿Cómo sospecha ahí la urgencia? Te voy a contar una anécdota que es bien especial. En el Hospital Barros Luco, hace años atrás, había un portero y había un pequeño salto en el camino por donde pasaba la camilla. ¿Ya? Y cuando venía una señora en la camilla y pasaba ahí, decía ¡ay! El portero gritaba, va un tubario. ¿El portero? Claro, porque el dolor que la persona gritaba, porque la camilla saltaba y eso significaba que tenía sangre en la guata y que estaba con la guata muy sensible. No le puedo creer. Entonces ella pegaba un grito y el gallo decía, ¡hey! Va un tubario para allá. O sea, ese es el dolor, es un dolor de irritación peritoneal. Exacto. Una irritación bastante especial, que tú a la compresión no duele, pero cuando la sueltas, produce el dolor. Correcto. Hecho el diagnóstico, hablamos de los síntomas, ¿no es cierto? Hay una ecografía, se hace un examen. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué pasa ahora, ¿no es cierto? La parte terapéutica. ¿Qué pasa en el servicio de urgencia? Hay dos formas tres formas en el fondo de acceder. Cuando uno encuentra el embarazo que está complicado en una trompa, uno puede hacer una cirugía conservadora, abrir la trompa, sacar el tejido que está metido en la trompa y volver a suturarla. ¿ya? Correcto.
Hay gente que lo discute porque dice que esas trompas quedan dañadas y que la posibilidad de que se repita un embarazo tubario en la misma trompa es más alto. Hay gente que tiene la política de extraer esa trompa y dejar la trompa sana para un embarazo siguiente. Correcto. Ahora, cuando es muy precoz, se pueden usar ciertas drogas que hacen que ese tejido no siga creciendo. Y se usa el metotrexate, que se usa también en los tratamientos del cáncer, para evitar que ese embarazo se transforme en una ruptura de la trompa y en una hemorragia interna. ¿Son embarazos inviables? Prácticamente todos los embarazos fuera del útero son inviables. Hay en la historia de la medicina algunos casos que han tenido embarazos extrauterinos, e incluso hay una anécdota de mujeres que les han sacado la parte mayor, la parte del cuerpo del útero, y que igual se ha producido un embarazo en el abdomen. Correcto. Pero son las cosas que están anecdóticas en la historia de la medicina, ¿no? De la medicina. Sí. Qué importante, fíjate, muchas gracias, Carlos, por este tiempo para revisar, ¿no es cierto?, embarazo ectópico. De repente se habla mucho, tú lo señalabas, ¿no es cierto?, oye, tuvo un tubario, oye, mi amiga tuvo un tubario. Bueno, eso está dentro de este concepto de embarazo ectópico que hoy día aprendió con nosotros junto al doctor Carlos Gómez, a quien agradecemos, por supuesto, ya en salud.cl, ¿no es cierto? Ahí pueden conocer también e informarse de todo lo que tiene que ver con la ginecología, la obstetricia y mucho más. Hacemos la pausa y volvemos con más Doctor en Casa.